Momento de entrevista aquí en ADN, además de noticias, el gusto de recibir al politólogo, presidente de Factum, Óscar Botinelli, un hombre de la casa. Así que el gusto de reencontrarnos, Óscar, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, un mes de agosto movido para el gobierno, ¿no? Porque podemos empezar con el último aumento de los combustibles el 31 de julio, que fue un aumento importante, sacudió el escenario. Después vino la interpelación del ministro Heber por el acuerdo con el puerto. Y ahora toda esta remoción del ministro Cardoso, ¿no? Tres hechos políticos bastante contundentes. ¿Cómo ves la coyuntura política? Lo que se está, a mí me gusta ver las cosas generalmente panorámicas, saliendo de la anécdota, ¿no? Un poco lo que uno diría la diferencia entre el análisis politológico y el análisis periodístico. Uno tiene que atender más necesariamente lo inmediato y el otro tratar de extraer claves de larga duración. Aquí se están produciendo dos fenómenos. El primero, que lo habíamos advertido, incluso en un momento yo lo dije aquí, contigo y con Gabriel, también en los análisis en el informativo, que la pandemia llevaba tal centralidad para todos los uruguayos, tal preocupación, todos, no es cuestión de esa gente, todos, que uno lo demás lo deja en suspenso. No es un fenómeno uruguayo, se vio en España, se vio en toda Europa, se vio en Estados Unidos. Entonces los gobiernos tienen, las presidentes, los primeros ministros, los jefes de Estado, de gobierno, un colchón, un soporte más que un colchón, muy alto. Por ejemplo, hay un estudio realizado por U-Trend que analiza, son países representativos del mundo, está México, Estados Unidos, Canadá, Australia, India, Japón, España, Italia, Portugal, Francia, Alemania, Gran Bretaña, y en todo se observa cómo cuando empieza a recrudecer la pandemia empieza a mejorar la evaluación de los gobiernos. Y el problema es que eso le da un escudo que termina cuando pasa, digamos, el temor. No es el tema que un epidemiólogo diga estamos fuera de peligro, no. Cuando la gente siente que ya eso no es lo que le lleva la atención. Entonces ahí vienen los problemas del día a día. Y como la pandemia, casi sin excepción, generó golpes económicos a los hogares en buena parte del mundo, uno diría en casi todo el mundo, entonces esos problemas son los que dejan a los gobiernos con dificultades. Le aparecen, que puede haber dificultades heredadas, que puede venir de antes, etcétera, pero si había dificultades antes se le agravan. Caso de la pobreza, ¿no? Si no había, aparece. Entonces, ese es un tema que se ve, que uno mira, y la preocupación de los uruguayos, que no solo lo que observamos en las encuestas, cuando uno habla con los dirigentes políticos que recorren el país o recorren los barrios en Montevideo, todo es lo mismo. La gente que pregunta, seguridad pública, que si bien hay un nivel de conformidad que no había hace 2 años y una aprobación de la gestión del gobierno en la materia, es un tema que preocupa, porque además no es que la seguridad está en cero problema. Entonces, por barrios, acá está mal, acá está bien, ¿no? Acá estoy tranquilo, acá no. El ingreso a los hogares, es decir, no solo los sueldos y jubilaciones, que realmente no son los más golpeados, sino la gente que todo o parte lo gana por cuenta propia. Ni hablar además el que tiene un pequeño emprendimiento, y sobre todo si tiene un local instalado, tiene personal dependiente, y no solo pensar, claro, el turismo. El turismo es el extremo, la gastronomía es el extremo del golpe, pero está muy generalizado. Podemos empezar medios de comunicación de todo tipo y tamaño, publicidad, para situar una cosa totalmente ajena. Sí, empresas de transporte. Empresas de transporte no vinculadas al turismo necesariamente, es decir, es mucho lo que ha golpeado la pandemia, más allá de lo que viniera o no de antes. En un caso agrava, en otro crea. Esto genera también el tema con que hay un aumento de precios
que repercute sobre la gente por encima del IPC, porque el IPC es una media estándar, y el problema es que lo que más ha aumentado en el mundo, no en Uruguay, son los alimentos. Tiene mucho que ver con el aumento de los commodities. El Uruguay lo beneficia que se aumenta la soja, aumenta la carne, pero el hogar aumenta los alimentos. Hay una referencia de la exportación también en el mercado interno, pero además ¿no? pero porque en el mundo entero suben los supuesto. precios, ¿no? Y por otro lado repercute en que aumenta el petróleo. El tema de la pobreza, que ha aumentado, y sobre todo el tema de las ollas populares. Los puestos de trabajo, que pueden ser puestos de trabajo en el sentido de una estructura con empleados, o el individuo que sale a arreglar heladeras y lo llaman menos, hasta que la heladera no se descongeló del todo, no la arregla. Entonces, esto es lo que está preocupando a la gente, esto está afectando claramente la imagen del gobierno. En estudios viejos nuestros de julio del año pasado ya se veía que había una aprobación del presidente muy alta, lo vimos acá en un momento, pero no en estos temas, sí en seguridad, ¿no? Y en coronavirus, que tuvo una baja, pero salió el gobierno de manera espectacular con el tema. Antes la opinión pública, no analizo lo técnico, ¿no? Yo analizo lo político. Meses muy complicados como fueron marzo, abril, mayo, junio. Sí, pero el balance de la gente es, respiramos, la pasamos, ¿no? Y eso le da una evaluación positiva, más allá que obviamente el que quedó afectado va a tener personalmente, pero uno mira grandes números. Entonces, ahí hay un problema de cambio en relación al gobierno. Lo segundo, que el terminar la hegemonía de la pandemia, aparecen ya con fuerza los otros problemas. Y nosotros insistimos mucho que esto no es una coalición de gobierno, sino que hemos diferenciado con claridad, no lo inventamos, esta diferenciación la hace Maurice Duverger en un célebre trabajo a fines de los años 40, es decir, estoy hablando de un clásico, que aquí se ve que hubo una coalición electoral que es la que permitió llegar a la presidencia de la calle Pou, igual que a Jorge Valle. No fue el caso pre-reforma constitucional, cuando Sanguinetti, cuando las dos veces Sanguinetti, cuando la calle Herrera llegan, porque fueron el más votado en relación a los otros. Acá había que superar una barrera y había que juntar fuerzas para ganar. Y hay una coalición legislativa que funciona, y funciona como coalición. ¿Qué quiere decir? Que el presidente tiene sus ideas y sus propuestas, pero cuando llega al Parlamento, lo que sale a veces tiene mucho que ver y a veces poco que ver con lo que envía el presidente. Es una negociación, un acuerdo, como toda negociación política, hay que aclarar que no es un juego de tabures, es un juego de personas con ideas y propósitos que dicen, bueno, para mí es más importante esto y cedo esto, para el otro, para mí es por la visión que cada uno tiene del país y los sectores del país que representa. Oscar, pero no puedo escapar a mi profesión de periodista y me gustaría que nos detuviéramos en parte en la coyuntura. Lo que ocurrió la última semana con todo el hecho del Ministerio de Turismo, las denuncias de irregularidades hechas por un jerarca colorado al propio ministro, y después el desenlace, ¿no? Muy forzado por el presidente de la calle, Sanguinetti opta por hacerle dar un paso al costado, que en realidad fue previo al toque de huello, ¿no? O renunciaba o lo renunciaban, ¿no? Bueno, yo no sé si lo renunciaban porque hay que tener cuidado. A veces yo veo que se maneja con un poco de ligereza los términos. En toda la historia del Uruguay solamente fueron cesados 2 ministros. Y para ver la distancia fue Santiago Vázquez en el siglo XIX y Enrique Erro en 1960. Está bien, pero se disimula porque Uriarte lo hicieron renunciar los propios colorados y aparece como que él renunció, cuando en realidad lo forzaron. Pero renunció, es decir, una cosa es llevar a alguien contra las cuerdas y otra cosa es cesarlo. En Uruguay ha habido solo 2 ceses en toda la historia del país. Está bien. Y esto es importante marcarlo. Ahora... pero es de forma, no de contenido, ¿no? Más que nada. Sí, pero la forma también hace el contenido. Que se llegue al cese ya es una situación extrema. La que más conozco, la del 8 de enero de 1960, porque Enrique Erro, desafiante, ministro en aquel momento de Industrias y Trabajo, todo junto, va al Consejo de Gobierno y dice, yo no renuncio
y césenme, ¿no? Jugó a victimizarse además, ¿no? Y el Consejo... Pero cesarlo es una resolución del presidente, simplemente. Es una resolución del presidente. En vez de decir se acepta la renuncia, se cesa en el cargo. Se cesa en el cargo con la firma de algún ministro. De costumbres, el ministro del Interior. Ahora, el hecho de que Lacalle haya ido al domicilio de Sanguinetti el viernes pasado es muy... No, acá hubo un juego de ambos. La diferencia de este cese con todos los anteriores, o sea, renuncia, es que acá surge de un conflicto interno del Partido Colorado, de denuncias de un dirigente colorado contra otro dirigente colorado, que a su vez eran del mismo bloque, pero de distintas partes del bloque. Es decir, Partido Colorado, hagamos el mapa. De un lado está Ciudadanos, que fue lo que se agrupó en torno a Talvi, del otro lado Ballistas Unidos. ¿Qué es Ballistas Unidos? Lista que encabezó Sanguinetti, pero que debajo de él estaba lo que había sido la precandidatura presidencial de Sanguinetti, llamado sector Ballistas, y Uruguay Ballista, que era el que había detrás de la candidatura presidencial de José Amorín Valle. Históricamente el Foro Ballista y la 15 se unieron en Ballista. Gran medida, pero lo que pasa que en el medio el papel de Bordaberry un poco entreveró el mazo y repartió de nuevo. Y Germán Coutinho incluso hoy se lo ve como un hombre que, si bien pertenece al conjunto Ballistas Unidos, notoriamente él mismo trata de expresar cómo ser la gran espada del retorno de Bordaberry a la vida política y al Partido Colorado. Incluso él busca identificarse con ese camino, ¿no? El gran bordaberrista o el gran pedrista. Entonces, claro, esto golpea al Partido Colorado porque el tema pasa a ser un tema de resolución interna. Hubo manejos un poco desprolijos que dijeran, no, se está viendo si ingresa o no ingresa el suplente de Tabaré Viera para que Tabaré vaya de ministro, porque no es del foro. Pero llama la atención, porque si se hace un acuerdo político de intercalar nombres de las distintas agrupaciones, después se quiere que eso no se cumpla. La lista es el ordenamiento de los nombres, el acuerdo, ¿no? A veces más vale ver lo que pasa y después empezar a buscar por qué. Pero lo cierto es que el balance es un balance raro, porque sin ninguna duda la figura de Tabaré Viera potencia la presencia del Partido Colorado en el gabinete, en el Consejo de Ministros. No nos olvidemos que cuando hubo la reunión de coordinación que surge, bueno, ahora va a haber una coordinación de la coalición, con Álvaro Delgado, por el Partido Colorado va como senador Tabaré Viera, como diputado del mismo sector Conrado Rodríguez Merlo. Y además ya está Adrián Peña en el gabinete, que es el coordinador de Ciudadanos. Es decir, las dos cabezas, poniendo a Sanguinetti como cabeza global del partido, son Tabaré Viera y Adrián Peña. Entonces, esto le da que el Partido Colorado tiene referentes de primerísimo nivel en el trato con el presidente de la República. Y esto yo diría que va a jugar a un mayor peso el Partido Colorado, no tanto en lo que puede ser discusión pública, sino en lo que es el manejo privado de los acuerdos políticos. Que en eso la cultura de gobierno del Partido Colorado lo demuestra, porque ha sido mucho más discreto, aún en las discrepancias con el gobierno. Salvo en este episodio. Salvo en esto, pero fue forzado por las circunstancias. Bueno, ¿no? pero yo diría que nunca uno se hubiera imaginado que un episodio de esto ocurría por el partido o en el Partido Colorado. Uno diría, no, esto es de los blancos. Bueno, Cabildo, que empezó muy desordenado, el Frente tiene su trayectoria, pero que los colorados, que los artistas del manejo del poder hubiera ocurrido, es una anomalía. Lo que pasa es que Pérez Banchero, el jerarca que cuestionó al ministro, dijo, yo no me hago cargo de esto, yo no me voy a hacer cargo, y eso generó el cortocircuito, sí, ¿no? A ver, no es la primera vez que hay situaciones parecidas en un gobierno de distintos partidos, y todo el tema es cómo se maneja. Esto se pudo haber manejado de otras maneras sin que fuera mediante escándalo público, ¿no? Es decir, acá hubo frenos que no funcionaron. Alguien no hizo el service de los frenos para evitar este cortocircuito. Pero ¿tú no crees que el hecho que se haya hecho público es mucho más sano para la democracia? Bueno, acá hay una irregularidad desde la visión del jerarca que los denunció, los puso sobre la mesa, y eso obliga ahora a que en esta jornada o mañana viernes
se esté determinando la creación de una eventual comisión investigadora sobre A el ver, tema, ¿no? Puede ser más sano o no, depende a qué hablemos. Ujú. Cuando se entra en estos juegos, y no es el único, ha habido ataques contra gente de todos los partidos de distintos calibres, desde, no, porque contrató $800.000, que es un contrato de 2.400 pesos. Sí, sí. ¿No? Bueno. Hay que tener cuidado porque esto puede llevar a lo que es muy común en Argentina, que se puede llamar un poco la farandulización de la política. Y a veces hay una ilusión de transparencia y a veces, cuando hay cosas gruesas, no se consiguen en un pedido de acceso a información pública ni una denuncia de otro contra otro. Cuando hay cosas gruesas, tarda mucho en conocerse. Estoy hablando del mundo en general, o del mundo occidental o del mundo democrático. Y lo otro, el riesgo que cuando se entra en estos juegos, y eso es una advertencia que hay que tener en cuenta, es la siguiente. Hay un momento que los países tienen un desbarranque del sistema político. Chile ahora, espeluznante. Italia, por ejemplo, a comienzos de los años 90. ¿Qué pasó? Bueno, rastreen para atrás. Y no empieza que hace 4 años, no, pero hace 8, pero hace 10, pero hace 12. Entonces, cuando se pasan de determinados límites, cuidado a dónde se va. Y eso me parece que en Uruguay habría que tener un poco de prudencia, porque hubo épocas que, junto con muchos otros temas, no hay que simplificar, no se tuvo esta prudencia. Sí la tuvo el sistema político y permitió, y el sistema de poder en general, la salida institucional del Uruguay, que fue una obra de orfebrería donde en distintas etapas terminaron participando todos los partidos, discutible cada episodio, cada cosa, y en la crisis del 2002. Oscar, tú hacías referencia a lo que significó la pandemia como un elemento aglutinador del gobierno, dar fortaleza frente a la opinión pública. Eso se empieza ahora a superar, emergen los problemas cotidianos de la gente y también emergió una oposición mucho más sólida a partir de aparentemente haber conseguido las firmas para ir al referéndum de la LUC. Hoy encuentra la oposición del Frente Amplio mucho más sólido que hace un año, ¿no? También para dar la batalla opositora. Bueno, veamos dos cosas. Lo primero, que afloran las divergencias naturales de un conjunto multicolor como es este que está apoyando o gobernando, ¿no? Que no es decir, uno ha visto análisis y dicen, la búsqueda de perfilismo. No, analicemos lo que es el pensamiento profundo de lo que representa el Partido Nacional, sobre todo este Partido Nacional dominado, liderado por Luis Lacalle Pou, lo que es las distintas matices del pensamiento colorado o ballista y lo que es el pensamiento de Cabildo Abierto, que son todas visiones muy profundas del Uruguay y muy profundas de la sociedad y que reflejan sectores sociales distintos de la sociedad. Entonces, no son discrepancias así yo salgo mejor en la foto, no. Se puede haber juegos menores, pero también son juegos por lo alto. Pero hace que la coalición todavía esté poco aceitada para poder manejar estas contradicciones. La oposición diría que salió muy fuerte el 8 de julio con la presentación de las firmas, pero luego ha tenido una pérdida de impulso, sobre todo el área político, porque acordémonos que la firma es en parte el Frente Amplio como partido político y en parte lo que podemos llamar la izquierda social, ¿no? Sí. Movimiento sindical, feminismo, FUCBAN. Y el Frente Amplio estuvo muy enredado en una problemática interna. Los chisporroteos solamente para designar un coordinador transitorio, que si era Ehrlich, que fue el nombre original y fue designado, pero no, que tendría que haber una paridad de género y toda una discusión que lo que importaba en el Frente era no el referéndum. Le quitó impulso, decís y tú. Le quitó mucho impulso. Yo diría que volvió el Frente a lo que pasó antes de la recolección de firmas, que lo que generaba hechos políticos salía de la bancada de senadores esencialmente. Y la bancada de senadores es la que protagoniza la interpelación a Azucena Rebeleche y Salinas, había la otra interpelación por lo de Alfi a la propia Azucena Rebeleche y ahora la interpelación
al Ministerio de Transporte representado por Luis Alberto Heber. Pero diría, si el Frente se encamina a haber un alto consenso, no estoy diciendo que haya ni nombramiento ni unanimidad, en torno a figura clara, potente, que asuma la presidencia del Frente, aunque la designación o la elección se termina haciendo en diciembre, el camino le queda despejado. Para finalizar, ¿lo ves a Fernando Pereira cumpliendo ese rol? Bueno, a ver, Fernando Pereira es un hombre que además es de un sector político, figura en la lista de candidatos de la vertiente artiguista. Es un hombre que ha demostrado una gran capacidad y habilidad para el manejo de consensuar las distintas corrientes del PIT-CNT, reflejarlas públicamente, un hombre además de un temperamento y una impronta muy moderada. Bueno, el tema que puede tener Fernando Pereira es que el pasaje de lo sindical a lo político partidario requiere un periodo de rodaje, ¿no? Es decir, no es automático. Las reglas de juego son distintas, las modalidades son diferentes, pero a la lucha contra el referéndum lo potenciaría en la medida que él fue la cara en la recolección de firmas de todo ese conjunto y terminaría siendo la cara de la votación referendaria, donde lo político partidario pesa mucho más, que termina siendo una gran confrontación entre partidos políticos, más allá de la existencia de fuerzas sociales, y que la misma figura sea la que cristalice las dos etapas de la postura opositora a la LUC, que al Frente Amplio lo va a beneficiar y seguramente lo va a sacar del letargo en que entró después del 8 de julio. Ya hay algún antecedente, ¿no?, de gente del sindicalismo que es candidato del Frente Amplio, el caso del Pepe de Lía en el año 84, que acompañó como candidato a la vicepresidencia a Cortogini, ¿no? Exactamente, pero digamos, no, más bien hay que hablar en los casos que salen de lo partidario, de lo sindical, para introducirse definitivamente en lo político partidario, aunque tuvieran también actividad partidaria, por ejemplo, Juan Castillo, es director nacional de Trabajo, senador actualmente. Sí, o el propio Andrade, también senador del Zunca. suplente. Bueno, iba a decir, Óscar Andrade, que sale del sindicalismo, de la construcción, a precandidato presidencial. Es decir, hay varios nombres. Bueno, Eduardo Brenta, que fue ministro de Trabajo, también sale del sindicalismo. Es decir, hay muchos nombres y van a decir, no dijiste a fulano, mengano. No, está bien, sí, por supuesto. Es decir, no es una cosa exótica en la izquierda esto, ¿no? Bien. Óscar, lo dejamos por acá, tenemos muchos temas más, pero bueno, quedará para segundas partes. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en ADN. Muchas gracias, igualmente. Enseguida venimos con la columna financiera aquí en ADN.